Señor tutor, reciba un atento y cordial saludo. Soy el alumno Mutsuyumikinga César Giovanni, estudiante del tercero A. Referente a la arquitectura del computador, voy a hablar sobre fundamentos de la arquitectura del computador. Bueno, como podemos decir, actualmente el uso de la computadora está muy extendido en nuestras actividades cotidianas y nos proporciona mayor rapidez en nuestras tareas, así como la posibilidad de manejar una gran cantidad de datos. Debemos tener en cuenta que el uso de computadores está muy extendido en actividades que requieren el manejo de gran cantidad de datos a una gran velocidad. Las mejoras de la tecnología y las mejoras en los diseños de la arquitectura de computadores es lo que ha marcado la diferencia. Al principio, el crecimiento del área se debió a ambas fuerzas. El término computador es habitual y se encuentra presente directa o indirectamente en todas las actividades del ser humano. Es por ello que para aprovechar el potencial de la computadora se requiere conocer los fundamentos que la rigen, así como las partes que la integran. La arquitectura y el arquitecto de computadores. Bueno, esta es una parte también muy importante, ya que nos habla que es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. También suele definirse como la forma de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadoras según los requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo. Problemática en la arquitectura de computadores. Como todo lo expuesto hasta ahora, podemos decir que para obtener el máximo provecho del computador, tan importante es conocer su estructura lógica como la física. Solo de esta manera podemos obtener las máximas prestaciones de la estructura física aprovechando los recursos de la lógica. La problemática en la arquitectura es un punto muy esencial. Una de las problemáticas es que al momento de conectar a empresas en red para una mejor funcionalidad, ocupan demasiado espacio en su escritorio en la oficina porque los monitores son demasiado anchos. Las aplicaciones que se ejecutan invierten demasiado tiempo en ejecutar. Es decir, podemos detallar claramente problemáticas que se presentan en la arquitectura de los computadores, lo cual, con el pasar del tiempo, busca la manera de modificar o solventar ese tipo de problemas. Arquitectura clásica y moderna. La arquitectura de un computador es la que fue definida por uno de los mejores matemáticos de la historia, como lo es John von Neumann. Es decir, uno de los principales mentores de la arquitectura del computador. El modelo clásico de arquitectura de computadora nos presenta una unidad central de proceso, la cual cuenta con una unidad aritmética lógica y una unidad de control, que mediante buses de comunicación realiza el intercambio de instrucciones y datos desde la unidad de memoria, teniendo en cuenta que los buses de comunicación son de entrada y salida. Es decir, también destaca el hecho de que compartir el bus ralentiza los tiempos de operación, ya que no se puede
hacer la búsqueda de una nueva instrucción antes de terminar de realizar la transferencia de datos resultante de los resultados obtenidos por la operación anterior. Por lo tanto, esta arquitectura tiene dos principales desventajas. La longitud de las instrucciones está limitada por la longitud de datos, por lo tanto el procesador se ve obligado a hacer varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas. La velocidad de operación está limitada por el efecto cuello de botella, que significa que un bus único para datos e instrucciones impide superponer ambos tipos de acceso. La arquitectura moderna propone modificaciones en la arquitectura del equipo físico y mejoras y nuevas prestaciones en el tiempo lógico. Un ejemplo en el primer aspecto es la arquitectura Harvard, que está especialmente diseñada para atacar las debilidades de la arquitectura von Neumann. La solución conceptualmente es sencilla: se construye un procesador que está unido a dos tipos de memorias diferentes por medio de dos buses interdependientes. Como podemos observar, la unidad central de proceso cuenta con la unidad aritmética lógica y la unidad de control, y indistintamente tiene sus buses de direcciones, los cuales se encargan de transportar los datos a 8 bits, y las instrucciones, en las que también cuentan con 32 bits. Podemos observar el bus de instrucciones y el bus de datos. La memoria de datos y la memoria de instrucciones son independientes, almacenándose en ella los datos y el programa respectivamente. Para un procesador de tipo RISC, computador de juego de instrucciones reducido, el conjunto de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan la misma longitud que la posición de la memoria, y lo mismo con los datos. Además, como los buses de ambas memorias son independientes, la CPU puede estar accediendo a los datos para completar la ejecución de una instrucción y al mismo tiempo estar leyendo la próxima instrucción a ejecutar. Una forma de potenciar el aislamiento entre las instrucciones y los datos es la incorporación de la memoria caché ultra rápida, que, como sucede en los últimos modelos Pentium, una se encarga de guardar los datos que va a precisar la CPU y otra las instrucciones, tal como lo podemos ver en el gráfico. La influencia de la tecnología en la evolución de la arquitectura de los computadores. Desde los tiempos en que se estableció la arquitectura de von Neumann, el desarrollo de los computadores se ha realizado a un ritmo inimaginable. La arquitectura ha dado un gran salto y ha evolucionado progresivamente desde sus inicios, siendo la tecnología la responsable de dichos avances. Cuando se habla de arquitectura en el siglo XX, se habla de una profesión muy compleja que requería de muchas destrezas, paciencia, agilidad, creatividad, en sí, muchos aspectos importantes. Esto ha perdurado a lo largo del tiempo, solo que hoy en día, para el arquitecto, la arquitectura se ha vuelto menos tediosa y más divertida, más innovadora, gracias a las nuevas tecnologías que constantemente salen al mercado y se encuentran innovando. Podemos ver el proceso de cómo ha ido evolucionando. Vamos a hablar sobre las etapas. Primera y segunda etapa. La primera etapa. Esta primera etapa está completa. Esta etapa contempla la época situada en la mitad del siglo XX. La tecnología en aquellos momentos se basaba en las válvulas de vacío. Los computadores seguían plenamente el modelo de von Neumann con un módulo de proceso CPU. La primera etapa de esta generación dura hasta mediados de los años de los 80, cuando el número de transistores en un CI se aproxima a 250.000. En este periodo no hay grandes novedades en la arquitectura de los computadores personales.
La segunda etapa comienza cuando se puede integrar 1.000.000 de transistores en un CI. En esta etapa aparecen los primeros circuitos integrados de pequeña y media escala de integración, Small Scale Integration, por sus siglas SSI, y Medium Scale Integration, por sus siglas MSI, que se aplican a la construcción de la CPU, mientras que la memoria principal es construida con núcleos de ferrita, cuyos tiempos de acceso son elevados. Como podemos ver, aquí podemos observar claramente los cambios que ha tenido en la primera y segunda etapa. Unidad central del proceso cuenta con la unidad de control, camino de datos, y a través de sus conectores, que son las instrucciones, datos que se despliegan desde la unidad de memoria. La unidad central de proceso, que cuenta con la unidad de control, unidad de memoria, camino de datos, a través de las instrucciones y datos desde la unidad de memoria, instrucciones y datos que cuentan. Esto corresponde a la segunda etapa. Tercera y cuarta etapa de las computadoras. La tecnología de circuitos integrados siguió evolucionando, alcanzando la alta escala de integración, Large Scale Integration, por sus siglas LSI, que permitía la fabricación de memorias rápidas, pero que seguían siendo lentas con respecto a la CPU. Podemos observar la memoria central de proceso, que cuenta con la unidad de control, la unidad de memoria, camino de datos, y entre sí sus conectores, las instrucciones, la memoria caché y la unidad de memoria, que cuenta con las instrucciones y datos. Es decir, para solucionar esta pérdida de rendimiento de la CPU se utiliza juegos de instrucciones complejos en los que cada instrucción aparece la memoria caché, que se encarga de guardar la información de uso más frecuente de la memoria principal para disminuir el número de accesos a esta última. Estas memorias son más rápidas, más caras y se usan con pequeñas capacidades. Como se ve en la figura, la unidad de control accede a la memoria caché, y solo cuando no está la información que necesita en ella a la memoria principal, el contenido de la caché está optimizado para que sea el de más uso, obteniendo de 5 a 10 veces velocidades mayores a la memoria. O sea, es como un respaldo. Aquí podemos observar claramente en el gráfico. Eso es todo en cuanto a la presentación de la exposición. Muy amable. Gracias, profesor.